Hemos estado hablando de la iglesia a los tesalonicenses, una iglesia ejemplar, una iglesia que puede ser para nosotros una magnífica influencia, o sea, con la cual nosotros podemos coger de modelo. Pero fíjese que esta iglesia, así como es modelo en su servicio, también nos enseña que es una iglesia que sufrió persecuciones. Sufrió persecuciones y atropellos del imperio y situaciones bastante difíciles, ¿ya? Y aquí es donde nosotros, como iglesia local, iglesia en Tres Ríos, en nuestro país, podemos decir, bueno, ¿y nosotros qué sufrimos nosotros? Vea lo que dice, porque vosotros, hermanos, es el apóstol hablándole a la iglesia en Tesalónica, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Se está refiriendo a la iglesia de Jerusalén, que esta iglesia, siendo una iglesia hija, si se puede decir así, porque fue fundada luego de la persecución, pues habéis padecido, vea esto, de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, la iglesia de Tesalónica sufría también por los grupos que se levantaban contra los cristianos de su propio pueblo, ¿verdad? De su misma nación, de su misma etnia, de su mismo grupo humano. La iglesia impactó al imperio por medio de un proceso de cambio espiritual. Mire esto. El imperio era el que tenía, así bien explícito sería, bajo su bota el cuello de todos los súbditos, todos los que estaban bajo ellos y especialmente a los cristianos. La iglesia cristiana sufre en el primer siglo muchísimo del Imperio Romano. En el segundo y en el tercer siglo, pues apacigua todo aquello, porque entre comillas podemos decir que el Imperio cristiano dice que se hace o se dice haberse hecho cristiano. Y luego vemos también más atrocidades. Bueno, pero lo que sí es cierto es que la iglesia cristiana primitiva impactó al imperio, impactó a la comunidad, impactó donde ellos iban, cualquier lugar donde ellos fueran, ahí estaba el impacto del cristianismo. La iglesia conmovió las ciudades a través de la proclama del evangelio o la proclamación o la extensión, la predicación del evangelio. Saturaron, llenaron cada ciudad con múltiples formas de compartir la palabra de Dios. Así como debemos de hacer nosotros. Ahora las redes sociales, la internet, el trabajo con familias, con niños, con grupos pequeños, con escuela dominical, con iglesias, con videos, con un montón de cosas, tratamos de llegar a las personas. Pues en aquel tiempo también, mis hermanos, no habían los adelantos tecnológicos actuales, pero sí ellos tenían algunas maneras de cómo hacer la proclama, ¿verdad? La predicación. Mire esto, Hechos 8:4 dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Quiénes fueron esparcidos? Recordemos que los que fueron dispersos, sacados, tirados, fue el pueblo laico de la iglesia, o sea, no los líderes, sino los hermanos. Y entonces ellos van por todas partes buscando dónde vivir,
porque eran perseguidos, perseguidos para robarle a los muchachos, a los muchachitos, perseguidos para matar y abusar a las mujeres y a los más viejos, eliminarlos. Entonces ellos salen huyendo y salen huyendo porque el imperio va tras los cristianos. Pero donde ellos iban anunciando el evangelio a todas partes, en todos los lugares. Hechos 21, 26 al 28, y especialmente el verso 28, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre. Vea lo que hablaban, ¿verdad? Que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. El apóstol está en su defensa y los demás se le van encima de él, del apóstol, ¿verdad? Pero lo interesante es que los mismos inconversos reconocen que por todas partes. Mi hermano Bernie, ayúdeme, hay un micrófono por ahí abierto, si me ayuda ahí lo silencia, por favor. Y Listo. entonces lo que está hablando es que por todas partes el evangelio iba pegando. Así es que mi hermano y mi hermana, no tenga temor de hablar del evangelio. Felicito a los hermanos de Sarapiquí. Sí, vamos a trabajar con adultos, con jóvenes, pero especialmente con los niños. Y más hoy en día, más hoy en día. Y lo que se pueda hacer. Y mis hermanos, si uno de esos niños aceptó a Cristo, ya valió la pena todo el trabajo. Gloria a Dios, porque muchos de niños llegamos a Cristo Jesús. Y yo alabo el nombre del Señor por esto. Vea, 24 del 1 al 5 de Hechos y el verso 5 en especial, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, vea lo que decía, y promotor de sediciones entre todos los judíos por por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Habían varios nombres que se les había puesto a los cristianos y a través de los años grupos denominacionales adoptaron nombres, así como algunos adoptaron el nombre de los nazarenos, otros de los hermanos, otros que fueron seguidores de Juan el Bautista adoptaron bautistas. Los tiempos pasaron, ¿verdad? Y allá por el 1770, por ahí, nacen un grupo de hermanos que eran muy metódicos en su vida cristiana y entonces comenzaron a llamarse los metodistas. Y así, pues resulta que aquí les pusieron de esta secta de los nazarenos. A lo mejor podríamos decir que casualidad, o realmente era el nombre que algunos grupos se habían puesto. Bueno, otro pasaje, pero vean cómo van por todo el mundo regando la semilla. Hechos 28, del 21 al 23, verso 22, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla. Bueno, aquí está otra vez el apóstol, ¿verdad? Defendiéndose. Y los que están, ¿verdad? Frente a la corte, ellos mismos reconocen. Por eso es que el cristianismo, la iglesia, mis hermanos, impactó en forma espiritual al imperio. Mi hermano, ¿cómo somos de influencia para otros? No somos de influencia por los números. Recuerde esto. Somos de influencia por la vida que llevamos en intimidad con Dios. Y vamos a reflejar a Cristo. Y cuando vamos a hablar, de seguro el Espíritu de Dios va a hablar. Proclamaban a Jesús como Señor. Por medio del arrepentimiento, miles de personas tuvieron un Señor, una fe, un bautismo.
y un solo Dios y Padre de todos, que los impulsaba en unidad, aún en medio de la diversidad, ¿sí? Porque había demasiados pueblos que habían sido maltratados, mis hermanos, en la época. Y entonces era una diversidad de etnias, de grupos humanos increíble. Recuerde que en el Pentecostés, ¿cuántas naciones llegaron? Pues todas aquellas naciones, todos aquellos grupos humanos que llegaron con sus diferentes idiomas salieron a impactar el mundo, ¿ya? Y así es como el imperio ¿cómo se llama? eh, 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 Impregnado del evangelio, ¿verdad? Es permeado la palabra, es permeado por el evangelio, ¿ya? Y por eso es que se dice, los mismos líderes, gobernantes, dicen en todas partes se habla de esta gente. Bueno, la iglesia llevó adelante un proceso de transformación basado en el amor. Qué importante esto, amado hermano. ¿Sabe cómo es que el mundo va a conocer de Cristo? Cuando vea, según lo dice Juan 15, cuando el mundo vea cómo nos amamos. Encarnaron los valores del reino. Dios intervino poderosamente haciendo milagros, señales extraordinarias, pero fundamentalmente fue la predicación del evangelio y un amor vivencial. Amado hermano, siempre es bueno contar lo que Dios ha hecho, mi vida, pero si usted quiere que haya transformación, hable lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es verdad, es el camino, es la que nos lleva a la vida eterna, ¿ya? Utilizaron una gran variedad de formas de transmitir el mensaje. Bernie, ayúdeme ahí, por favor, con el micrófono que está abierto. Utilizaron una gran variedad de formas de transmitir el mensaje. Predicaron en todo tiempo, en todo lugar y ante toda circunstancia. ¿Predicarías? Te pregunto, así a manera de pregunta, no para que me conteste, ¿verdad? ¿Predicarías del evangelio si sabes que te van a tomar prisionero? ¿Predicarías del evangelio si estás seguro de que si me descubren me llevan a la cárcel? ¿Predicarías del evangelio cuando usted ve que otros creyentes los han llevado presos? ¿Cuáles son los padecimientos en nuestras iglesias occidentales? Esa es una buena pregunta que ahora vamos a estar hablando. Pero antes de eso, yo quiero que veamos. Nací en una sociedad prisionera. Creía que mi país y los líderes norcoreanos eran los mejores del mundo. Me habían hecho un total lavado de cerebro. En la terrible hambruna de los años 90, Timothy creció sin sus padres en Corea del Norte. Cuando aún era adolescente, atravesó el río Tumen y escapó a China en busca de alimento. Era de noche. Estaba cruzando el río con otras personas. No era muy profundo, se podía caminar. Dependiendo del lugar del río entre Corea del Norte y China, se puede cruzar sin necesidad de nadar. De hecho, me llevó solo unos minutos cruzar la frontera. Cuando miré hacia atrás, me invadió una ola de tristeza. Sabía que podía tardar años para volver a ese lugar, a mi hogar. Al llegar a China, Timothy fue abordado por unos misioneros que lo llevaron a una casa segura. Uno de ellos llevaba puesta una cruz, y esto le causó gran temor. Así que entré en aquella casa, lo primero que vi fue una Biblia y una cruz.
Tuve mucho miedo porque recordé todas las propagandas contra el cristianismo que veía en Corea del Norte. La cruz significaba una maldición. Pensaba que si tocaba esa cruz estaría maldito. Y él sabía. El misionero sabía. Él me miró a los ojos y vio que yo no estaba bien y dijo: si te encuentras en una situación difícil o peligrosa, puedes clamar a Dios. Salí corriendo de la casa y ni siquiera me despedí, solo me fui. La propaganda contra el cristianismo había infundido un miedo profundo en Timothy, pero su decisión de huir de la casa segura le traería aún más sufrimiento. Lo que ocurrió entonces fue que me detuvieron allí cerca de la frontera y me enviaron de vuelta a Corea del Norte. Logré escapar nuevamente y fui enviado a prisión por segunda vez. Si hubiese permanecido en la casa refugio, nada de esto habría acontecido. No me habrían detenido tantas veces ni habría visto todas las atrocidades que vi. En las prisiones norcoreanas donde estuve detenido, a veces torturado, vi a muchos presos gritar pidiendo compasión. Tras la segunda fuga del país, Timothy fue deportado de China y fue acogido como refugiado en Europa. Se unió a la familia de la fe y está seguro de que su caminada con Jesús se inició en los pocos minutos que pasó en aquella casa refugio. Cuando entré y vi por primera vez a aquellas personas que me ofrecían comida, agua y refugio, sentí un genuino amor humano. Ellos no me pidieron nada a cambio. Era un amor totalmente incondicional. Pero ¿de dónde venía toda esa sensibilidad, amor y belleza? Todo venía de Dios. Mi mensaje es que ese refugio estuvo para mí, está ahí hoy y tiene que continuar mañana. Las casas seguras ofrecen apoyo material, espiritual y alimentos a los refugiados norcoreanos en China. Apoya este proyecto y ayuda a proteger a quienes huyen de Corea del Norte. Era domingo y estábamos en la iglesia, cuando mis padres, primos y vecinos nos pidieron que volviéramos a casa. Nos amarraron y papá golpeó a mi hermana menor. Nani y Ña son cristianas de Laos, un país con mayoría budista, donde creen que la paz es fruto de la armonía personal y de la comunidad. En algunas aldeas, los seguidores de Cristo son vistos como una maldición, mala suerte o karma, pues amenazan las creencias tradicionales. Ellos estaban furiosos y querían hacernos cambiar de parecer, pero les dije que nunca iba a desistir, porque Jesús murió por nosotros, y aunque sea difícil, continuaremos creyendo en Él. Estas jóvenes cristianas de Laos, Nani y Ña, enfrentaron a la cultura local al decidir seguir a Cristo. Sus padres y vecinos intentaron obligarlas a dejar su fe y les mantuvieron amarradas por 4 días. A pesar de la persecución, ellas no negaron a Jesús. Yo recuerdo lo que está escrito en Efesios 6, donde dice que tenemos el escudo de la fe para luchar en los días malos. Y uso ese escudo cuando los enemigos están en mi contra. Me siento segura porque mi fe está en Jesús. Luego de ser amenazadas, ellas dejaron su aldea y hoy viven con un primo quien les presentó el Evangelio. Ahora, ellas reciben el apoyo de la iglesia para permanecer firmes en la fe. Oren para que mi familia conozca a Dios. Mi madre ya asiste a la iglesia con nosotros, pero mi padre continúa muy enojado. Oren por ellos. Necesito de la sabiduría que viene de Dios para servirle y tener una fe más fuerte. Clamen por mí. Oren para que yo aprenda a leer y escribir, y así poder tener acceso a la palabra de Dios y memorizar los versículos de la Biblia. Quiero comunicarme con Dios todo el tiempo. Pidan también para que toda mi familia conozca y acepte a Jesús como su Salvador.
Conozca más sobre la realidad de los cristianos perseguidos ingresando a nuestra web. Mis hermanos, ¿sufre la iglesia el día de hoy, siglo XXI? Claro que sí. Claro, claro que sí. Ahora, ¿cuáles son los padecimientos, por ejemplo, de nuestras iglesias aquí? Y hablando de lo de nosotros. ¿Cuáles pueden ser los padecimientos? ¿Cómo nos cuesta decirlo? Es que, es que, es que no tenemos, mi hermano. Mire, yo tengo escrito algunos padecimientos. Uno es defender nuestras doctrinas bíblicas frente a un mundo cada vez más ateo. Eso es el verdadero. ¿Ya? Un mundo que va en contra de la familia. Pero eso no nos limita en lo más mínimo ir a la iglesia. 2, persecución ideológica en las escuelas contra los valores bíblicos. Esa es otra persecución. Pero eso no nos limita en lo más mínimo ir a la iglesia, comprar una Biblia, andar un mensaje a todo volumen ahí en el carro o en la casa o en el celular. No me limita. 8, persecución en el libre funcionamiento de las iglesias con leyes civiles. Sí, eso se está tratando, ¿verdad? Se está tratando de ir cerrando y cerrando y cerrando la oportunidad. Pero como tenemos un libre acceso y decisiones libres para hacer, o sea, no tenemos problema. Otro problema enorme, publicidad perturbadora de los valores de familia. Pero ¿sabe por qué motivo? Es terrible. Porque las familias no quieren enseñar lo que es Dios en su casa. Otro, aprobando leyes contrarias al fundamento bíblico sobre la familia. En este momento se está luchando por quitar la imagen de familia, quitar el nombre papá y el nombre mamá, así como lo oye. No, eso no va a pasar, no va a pasar. No es que no va a pasar. No, se está decidiendo cuándo inicia. ¿Ya? Y usted dice, sí, pero eso no nos afecta. Exactamente. La iglesia puede seguir funcionando. Aprobando leyes contrarias al fundamento bíblico sobre la familia. Ok. Múltiples eventos distractores para desviar la congregación eclesial. Sí. Es una lucha, mire, como lo dije la vez pasada, viera que la iglesia lucha cuando juega su partido, su equipo. Mire, eso delante de Dios, mis hermanos, se lo digo, un día estaremos delante del trono de Dios y Dios va a presentar nuestras obras. Sí. Mis hermanos, no tenemos nosotros, no tenemos padecimientos. ¿Sabe qué es lo que tenemos? Solvencia. Tenemos mucho. Tenemos casa, una cama donde dormir, comida, 2 o 3 tandas por día, ropa, salud, y cuando estamos medios chuequillos de salud, vamos al médico o vamos a la farmacia. Nos quejamos, mis hermanos. La iglesia lucha, mis amados, para seguir adelante caminando.
Es mucho lo que Dios va a demandar de la iglesia en Occidente. Va a demandar. Y si yo tuve la oportunidad de que la iglesia caminara y no lo hice, verdaderamente Dios va a poner su mano. No puede ser posible, mis hermanos, que con tantas almas, mire, el infierno no para de oírse, los gritos y los lamentos. Sí, niños, jóvenes, viejos, familias, lloran y gritan día, día. No hay noche, no hay día. No para el dolor. Y hoy en día, mis hermanos, si quiere ver algo del infierno, vaya a una cárcel. Y según las cárceles, porque hay cárceles hasta que son modelo, donde muchos delincuentes más bien hacen cualquier diablura para que los metan para tener comida, techo y cuidado. Y hasta médico. Una cosa. Entonces, mis hermanos, quiera Dios que nuestra iglesia verdaderamente sea una iglesia para extender el reino de Dios. No vamos a buscar el sufrimiento, no, pero sí vamos a buscar que la gente no vaya a sufrir al infierno. Y si para eso hay que esforzarnos, vamos a hacerlo. Y yo le invito para que esté conmigo, que verdaderamente nos dediquemos, trabajemos. Esto de misiones, ahí estamos trabajando, apoyando a obreros que están fuera de la iglesia. Pero en nuestros barrios hay que trabajar. Vienen buenos tiempos para hacer por el Señor y vamos a hacerlo. Así es que, mis hermanos, bendito sea Dios. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.